Y a propósito de esos aranceles recíprocos, esta tarde la Federación Minorista de Estados Unidos dijo que apoya así los esfuerzos de Trump para reducir barreras y desequilibrios comerciales, pero que esta medida muy probablemente provocará precios más altos para los estadounidenses. En un comunicado, este grupo recuerda que la confianza de los consumidores estadounidenses ya se está deteriorando por la incertidumbre de una guerra comercial. Y claro, es el tema. Vamos ya con Yone Molinares. Buenas noches hasta Washington. Yone, es el tema, aunque no se ha activado en la medida. No, por supuesto. Y de hecho lo que había publicitado, digamos, el presidente Trump por días era que iba a aprobar y que iba a anunciar una serie de medidas y de aranceles fuertes, etcétera. Pero al final lo que hizo fue presentar un plan para estudiar, para evaluar el tipo de aranceles que tiene Estados Unidos con, ¿qué te digo yo?, 200 entre países y estados asociados, etcétera, entre todos diferentes, digamos, formas de gobierno. Son más de 200 y lo que está haciendo entonces el presidente es delegando a sus asesores económicos a que estudien uno por uno. Y la idea es simplemente mantener un lema muy conocido, ojo por ojo. Si Estados Unidos recibe una serie de aranceles o tiene que pagar una serie de aranceles por varios productos, entonces los productos que exporte Estados Unidos deben tener el mismo arancel. Lo que dice Donald Trump es que esto es una forma de mantener la competencia sana. Sigue insistiendo que Estados Unidos ha estado siempre en desventaja y que los países han tomado, de hecho, ventaja de la forma como Estados Unidos ha hecho estas relaciones comerciales. Lo importante de todo esto es que no hay nada, digamos, que entre en efecto inmediatamente. De hecho, el asunto va a tomar meses porque los asesores económicos tienen que estudiar uno por uno, presentar el plan al presidente y él entonces tomará la decisión. Es decir, hay tiempo para negociar y es más, una vez, como ya se conoce de Donald Trump, una herramienta de negociación. Es decir, cualquier temor que haya de que estos aranceles puedan crear un problema serio, tendrá que esperar. Y también tendrá que esperar Estados Unidos a ver cuál es la reacción de los votantes. Es cierto que digamos, que Donald Trump lo había prometido en campaña, que se iban a entregar y se iban a aplicar aranceles mucho más altos. Pero también es cierto que el mismo presidente había prometido bajar la inflación y mejorar los precios para los consumidores desde el primer día. Eso no ha pasado. De hecho, esta semana las cifras de inflación muestran una película diferente para la economía y dan señales de que las cosas no están tan positivas como había ocurrido en los últimos meses. Entonces, pues hay también un espacio de trabajo para que Donald Trump pueda, digamos, medir la capacidad de tolerancia y flexibilidad de parte de los votantes. Pero por ahora, a pesar de que los números macro están mostrando algo de debilidad en la economía, Donald Trump cree que los aranceles no van a causar más problemas, sino que por el contrario será algo pues relativamente corto para el sacrificio que tendrán los votantes. Mira, esto fue lo que dijo hoy. Creo que lo que va a aumentar serán los empleos. Esos van a aumentar y los precios podrían subir un poco a corto plazo, pero los precios también bajarán y creo que los agricultores se van a ver beneficiados por esto, pues está inundando a nuestro país con productos y nuestros agricultores están siendo muy perjudicados por la última administración. Y de nuevo, si alguien quiere entrar, incluidas las compañías automovilísticas, si quieren venir y construir plantas de automóviles, lo harán sin aranceles y por lo tanto, los precios no subirán. Podría haber alguna perturbación a corto plazo, pero a largo plazo va a hacer que nuestro país se haga rico. Pues vamos a ver cómo lo analizan también los otros países que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos. Esta es una sociedad de consumo, se vive de los productos, es muy poco lo que puede generar y producir, a pesar de que en los últimos años ha habido un esfuerzo en Estados Unidos para mejorar la manufactura en Estados Unidos. No le da y entonces recibe, obviamente, de la relación comercial con muchos países, los productos que necesitan los estadounidenses. Así que vamos a ver cómo reaccionan en los próximos meses. Sí tiene hasta comienzos de abril, entonces, para tomar una decisión. Es posible que de aquí a allá ya se hayan tomado algunas decisiones. Donald Trump ya, esto es muy claro en Donald Trump, utiliza los aranceles, amenaza, hay cierto tipo de contacto y las cosas parecieran mejorar. Gaby.
Y Yone, sin estar activos estos aranceles, el último dato de la confianza de los consumidores que mide la Universidad de Michigan ya mostraba esa tendencia a la baja y la palabra nombrada por los propios consumidores es arancel, es decir, hay esta incertidumbre que ya tiene y está generando un efecto. Gracias, Yone, como siempre, Yone Molinares, que está en Washington. Y justamente el Consejo Estadounidense de Política Automotriz, que representa a fabricantes como Ford Motors, General Motors y Stellantis, se pronunció también esta tarde sobre estos aranceles recíprocos. Dijo en un comunicado que sí apoya los esfuerzos de Trump para evaluar la situación comercial global, incluyendo barreras arancelarias y no arancelarias. Y de momento, dijo, los autos y las autopartes que cumplen con los requerimientos del acuerdo comercial TEMEC, es decir, aquel con México y Canadá, no deberían ser sujetos de aranceles adicionales. Lo cierto, sí, como le informé, es que el presidente Trump ha mencionado al sector automotriz en repetidas ocasiones. Brasil, Argentina, India, la Unión Europea, pues son los países más mencionados por el efecto que podrían sentir con esta medida de activarse estos aranceles recíprocos. Ya nos acompaña esta noche Marcelo Elizondo, él es director para las Américas de la International Chamber of Commerce. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Háblame de tu opinión en relación con esta medida, si efectivamente estamos ante una redefinición del comercio o es algo más. Bueno, aquí claramente el presidente Trump está planteando algo que es verdad, que hay una asimetría. Los Estados Unidos son una economía abierta con bajos obstáculos en frontera y las exportaciones americanas se enfrentan ante terceros mercados con, en muchos casos, obstáculos arancelarios muy altos. Sin embargo, la manera de resolver esto para el beneficio de la economía es reducir aranceles en todos lados, no elevarlos en todos lados. La economía mundial ha crecido, sobre todo en lo que va del siglo XXI, sustancialmente a partir de una reducción arancelaria, de una reducción de obstáculos en frontera. Las cadenas de valor han logrado que el comercio internacional mundial el año pasado, el año 2024, lograra el récord histórico. Nunca el mundo comerció tanto como el año pasado. El comercio entre todos los países del mundo llegó a 33 billones de dólares, trillions, y eso se debe a que hay reducción de obstáculos. Cuando se suben los obstáculos en frontera, se obstaculiza la acción de la economía, se hace menos eficiente. Por lo tanto, la asimetría de la que habla el presidente Trump debería conducir a negociaciones para bajar aranceles y no para subir en reciprocidad. Pero ¿no te parece que al final es un incentivo el tener esta amenaza como la tiene en otros sectores el presidente Trump a que los países empiecen a bajar justamente sus aranceles? Bueno, aquí la suba de aranceles que plantea el presidente Trump puede tener distintos objetivos. El primer objetivo posible es el más probable, negociar. Así lo ha hecho con Colombia, con los inmigrantes, imponiendo aranceles. Colombia ha aceptado la recepción de inmigrantes y luego los aranceles se han reducido. Se ha postergado por un mes la elevación de aranceles con México y Canadá para negociar. Y aquí probablemente la suba de aranceles en reciprocidad con muchos países permita el inicio de negociaciones. Si esto logra negociaciones para bajar aranceles en países que ponen altos aranceles para las exportaciones de los Estados Unidos, la India, por ejemplo, incluso la Argentina, a donde yo vivo, bueno, eso sería una buena noticia. Negociar, imponer, poner fuerza para bajar aranceles es algo bueno. El comercio internacional fluido es algo que mejora la vida de todos. Si por el contrario lo que se busca es obstáculos para no negociar, claro, y elevar aranceles, eso sería perjudicial. Bueno, el propio Brasil, un país considerado por mucho tiempo, décadas, un país altamente proteccionista, también es un potencial candidato a verse incentivado a reducir ese nivel de aranceles. Pero luego entramos a un terreno un poco subjetivo, un poco gris, cuando se habla de que incluso el impuesto al valor agregado, que como tú sabes, Estados Unidos no tiene ese IVA, sino que los estados tienen su propio impuesto, pero en algunos países en el mundo, en la Unión Europea, en México, hay un impuesto al valor agregado. Se está hablando de considerarlo también como una especie de barrera al comercio, y aquí las cosas se complican. Efectivamente, cuando uno considera las barreras al comercio no debe considerar solamente los aranceles en frontera, también los impuestos que ocurren internamente en las economías. En ese sentido hay que admitir que el presidente Trump, mientras
augura aumentos de aranceles en frontera para aquellos que ponen obstáculos para el ingreso de productos americanos en terceros países, también a la vez está anunciando que bajará impuestos dentro de los Estados Unidos para empresas, eliminará regulaciones que generan costos para la economía y reducirá el tamaño de la administración pública, y eso bajará costos para la actuación de la economía de los Estados Unidos. Me parece que estamos ante un claro ejemplo de la utilización de los aranceles como herramienta de negociación. El presidente Trump está utilizando los aranceles como herramienta de negociación no solamente para la economía, también para temas no económicos, inmigración, fentanilo o incluso, en el caso de China, presiones Sí, para sí. el liderazgo tecnológico. Ahora, siempre que llega Trump a la presidencia o en los años que ha estado en la presidencia, el mundo corre y reacciona, se vuelve reactivo a lo que está haciendo el presidente Trump, que mucho tiene que ver con estas amenazas arancelarias. ¿Qué debería estar haciendo un país como Argentina, un país como Brasil, para no estar en la retaguardia reaccionando, sino efectivamente pues ajustándose a lo que puede ser una realidad incluso beneficiosa para esa propia nación? Bueno, en el caso de la Argentina hay una respuesta concreta. El presidente de la República Argentina, Javier Milei, le ha propuesto al presidente Trump un tratado de libre comercio, reducir aranceles en ambos Pero ¿y si no lo sentidos, da? en frontera. Bueno, ahí tendríamos un problema, pero el presidente Trump está diciendo, elevaré aranceles para productos que provienen de la Argentina porque la Argentina tiene aranceles elevados, más elevados que los Estados Unidos tienen para productos argentinos. Y eso es verdad, tiene razón el presidente Trump. El presidente Milei ha dicho, hagamos un acuerdo de libre comercio, bajemos aranceles recíprocamente. El mundo en los últimos años ha generado progreso y prosperidad por la reducción de aranceles. En 30 años, el arancel promedio en el mundo ha bajado de 15% a 4%, y eso ha generado una enorme prosperidad. Lo que debería propugnarse es una reducción de aranceles en todo el planeta. Hoy, lamentablemente, el mundo está en un proceso de fricción y de utilización de los aranceles como herramienta de negociación. El mundo está, como digo, en un proceso de integración en cadenas de valor que necesita fluidez en frontera y no obstáculos en frontera. Excelente. Bueno, pues qué momento, y el detalle de esto también es interesantísimo. Vamos a ver qué produce dentro de esos beneficios o efectos no deseados. Marcelo Elizondo, te agradezco la oportunidad de este análisis. Él es el director para las Américas de la International Chamber of Commerce. Gracias.